creamos la categoría de tés especiales en Bolivia. Y también en Perú, en Chile y en Colombia, porque el momento que nosotros empezamos a exportar a esos países, las competencias locales que tenían tés tradicionales empiezan a copiar algunos tés como el té de piña, el té de durazno, etcétera, etcétera. También somos innovadores en mercados porque exportamos, llegamos a exportar a más de 11 países en varios continentes y no solamente, no exportábamos materias primas, ¿no? Exportábamos nuestro producto Fruté en su cajita y en su marca, por decir así. Era muy emocionante ir a mercados de Europa o mercados aquí de Latinoamérica, visitar grandes cadenas y ver que Fruté estaba en las góndolas de los supermercados, dándose codo a codo con competencias locales y con competencia internacional. Y también Fruté es una empresa que se convierte en líder nacional en este tipo de test. Entonces, ahí es que somos muy innovadores en productos, porque creamos una nueva categoría de productos y diversificamos hartísimo el mercado. Podríamos decir que Fruté es una de de las pocas marcas, yo diría que se puede contar con los dedos de una mano, que exportan con marca propia, ¿no? Hablando de pymes, me refiero. Y por último, y para entrar en tema, fuimos una empresa de altísima innovación financiera. Fuimos la primera pyme en ingresar a la Bolsa Boliviana de Valores. Empezamos con la banca nacional tradicional, luego pasamos a la banca internacional, que lo voy a explicar esto más adelante, y también trabajamos muchísimo con la diversificación de los ingresos para manejar un poco el riesgo. Todo esto lo vamos a explicar. Entre algunos logros empresariales, eh, bueno, está obviamente la marca Fruté, que es la marca más importante que nosotros desarrollamos. También desarrollamos esta marca Teforma, que era bajo el paraguas de Fruté. Teníamos un té verde, algunos tés de fruta como manzana, durazno, algunos funcionales como este té para hombres. Había un tranquilito bebé, bueno, hay, súper, súper bueno, anís con manzanilla. Yo que tengo bebés, eh, sé lo bueno que es este té. Había otro que era Duerme Té, No Estrés, etcétera, ¿no? Son marcas que las vamos creando para el mercado local, nacional. Entre otros logros empresariales están las exportaciones, como les comentaba, ¿no? Y miren, exportamos a varios continentes, Asia, Unión Europea, América, tanto Sudamérica como Centroamérica y Norteamérica. Entre los países están China, Japón, Alemania, Italia, España, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá. Y lo vamos haciendo de una manera personalizada. A mí me tocaba ir abriendo los mercados y visitar cada uno de estos mercados y hacer y entablar más que relaciones comerciales, relaciones de amistad con cada uno de estas empresas, ¿no? Esa ha sido una experiencia muy, muy profunda y muy interesante, muy enriquecedora. Cada continente o cada cultura tiene una forma definida de negociar. Eso me imagino que ustedes lo van estudiando en su carrera. Por ejemplo, los europeos son personas bastante frías para negociar, pero ellos siempre te escuchan con mucha atención, con mucho respeto y se va avanzando. Los norteamericanos a veces ni te miran mucho, pero sí les interesa tener un súper buen contrato de 100 páginas donde esté explicado de la A a la Z todos los procedimientos que se van a dar. Los sudamericanos ya nos conocen, o sea, nos conocemos, y los asiáticos lo que buscan es
hacerte comer y emborracharte mucho cuando los visitas para hacer buenos negocios. Entonces, todo eso es muy, muy importante saberlo para ir desarrollando esos mercados. Entre algunas marcas internacionales que creó la empresa están esas de acá, de arriba, que son marcas para Italia, como este Ananás, Equilibrio, Benessere, Mele y Canela. Creamos esta otra marca para la China, y que miren, los chinos nos pusieron aquí como si fuera algo andino amazónico a un apache norteamericano, que eso se corrigió, pero bueno, eso les explico otro día. Después este importantísimo té de acá es el manja y bevi, que es un té que se come y se bebe, que era tanto frutas como algunos granos andinos. Esta era una innovación bellísima. Para Colombia, la marca Teforma la volcamos y la pusimos Formaté. Y esta otra es una línea para Costa Rica, para una empresa que se llamaba Manzate. Eh, eh, Producíamos en nuestra planta en Tarata y lo que hacíamos simplemente era imprimir los envases con los diseños que ellos nos pedían y íbamos avanzando en el mercado así. Sin embargo, uno diría, bueno, después de tantas exportaciones y todo esto, parecería una empresa muy seria, pero detrás de una empresa agroindustrial en Bolivia tiene necesariamente que haber una cadena de productores sólida. Y esa cadena de productores sólida la hemos ido construyendo también paso a paso, eh, con algunas guitarreadas. La gente de Tarija va a valorar esto, con viajes hacia las alturas, donde el pichar coca nos salvaba de tremendas alturas, por ejemplo, donde había maca. Después la manzanilla la producíamos en algunos lugares de Tarija, como Erquis, recuerdo, con amigos productores. Entonces, el hacer empresa, por lo menos en una pyme, no es algo solamente planificado y muy establecido, muy formal, ¿no? Eso implica jugárselas, estar con los productores, si vas a exportar, viajar, estar con la gente, es decir, hacer negocios como pymes, entablar relaciones humanas profundas, diría yo. Bien, entonces ese es un poco algunos antecedentes de la empresa y ahora vamos a ver la evolución financiera. Y cuando hablamos de evolución financiera, vamos a analizar el periodo desde el inicio de la empresa hasta el 2015, que es la época en la que yo dejo naturaleza y que les puedo explicar a detalle porque he vivido en carne propia este hermoso proceso. El primer paso como les decía, es un microemprendimiento familiar. Esto inicia aproximadamente el 92 en un área rural en Tarata, donde vivíamos con la familia, con 3 pequeños hijos, con 4 después, y por un exceso de producción de durazno empezamos a buscar alternativas para hacer algo con durazno, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, no, nos querían pagar muy, muy, muy poco en el mercado, entonces buscamos alternativas y hacíamos durazno, dulce de durazno, luego mermelada de durazno, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a hacer duraznos deshidratados, y del deshidratado al té y hay un paso pequeño y empezamos a incursionar con tés de durazno. Teníamos unos amigos que hacían tés de zanahoria y ellos, hicimos una pequeña sociedad con ellos, qué sé yo, y empezamos con el mundo de los tés. Lo que hacemos es primero hacer este té de durazno, luego empezamos a hacer un té de manzana. Nuestro mercado era chiquísimo, pequeñísimo, perdón. A mí me tocaba ir los sábados a una feria en la ciudad de Cochabamba, una feria
zonal, en un área, digamos, residencial, y llevaba una mesita, ponía mis productos, fruté ahí y nadie me compraba. Entonces opté por hacer o sea, por hacer unas pruebas, que la gente pruebe el producto, qué sé yo, y ahí la gente tomaba y decía, ah, pero ese té es rico, deme una cajita, etcétera, etcétera. Entonces así empezamos a abrir el mercado, luego empezamos a entrar a algunos supermercados, a empezar a vender en otras ciudades, qué sé yo, llegamos a Tarija también. Eh, pero entonces es un inicio así desde micro familiar, ¿no? Pero siempre en el área rural y siempre con esa filosofía social retropostmoderna, ¿no? Es decir, hacer empresa para bien, hacer empresa para bien y enfocado en el futuro, ¿no? Es decir, nos tomamos muy a pecho esto de que las empresas pueden incidir en la sociedad de manera negativa o positiva, y nosotros dijimos, lo vamos a hacer positivo, plasmando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Bien, entonces, y luego ya viene el tema nuestro de hoy día, que es el tema familiar. Nuestros recursos financieros eran súper escasos. Empezamos con menos de $500, yo diría, que en poco tiempo nos acabó esa plata. Eh, lo que hacíamos era, bueno, entonces tuvimos que acercarnos a la banca, y en aquel entonces había una banca de apoyo al desarrollo productivo, y nos prestamos $4,600, como algo así súper, súper importante. Para prestarnos esto tuvimos que hipotecar la casa de mi mamá, tuvimos que hacerla garante a mi mamá, hacerlo garante a un tío gerente de un banco, recuerdo, es decir, como si nos estuviéramos prestando $1,000,000 y a una tasa elevada al 18%, siendo que era de apoyo productivo. Eh, pero lo hacemos, es decir, logramos financiar, y con ese financiamiento logramos tener capital para nuestro desarrollo, ¿no? Fundamentalmente capital para eh, de operaciones. Y así arrancamos esta maravillosa historia. Un segundo paso dentro de esta evolución financiera es que nos volvemos, después de unos años, una sociedad de responsabilidad limitada. Y para el momento de hacer ya una sociedad de responsabilidad limitada, ya teníamos trabajadores, porque al principio éramos 3 personas las que trabajábamos ahí. Y el año 94, o sea, después de 2 años aproximadamente, nos formalizamos como SRL y accedemos a financiamientos en la Banca Nacional, el 96. Trabajamos con el Citibank, con el Visa, con el Sidre. La verdad es que yo no sé cómo lográbamos convencer a estos bancos tan grandes y tan escrupulosos en sus análisis, porque realmente éramos una empresa muy, muy pequeña que no vendía prácticamente nada, porque estábamos abriendo el mercado de las infusiones, y era bastante pequeño el mercado, ¿no? Pero los bancos nos abrían las puertas porque veían, me imagino, un negocio a futuro, ¿no? Entonces, aproximadamente teníamos ahí eh, un pasivo de $50,000 y a una tasa, imagínense, del 24%, altísima, sin condiciones de gracia, a plazos cortos, y realmente eso nos empezó a apretar el cuello tremendamente. Tan tremendamente que como ya empezamos a exportar, yo utilicé el contacto de mis mercados de afuera, principalmente el de Alemania, para hacer un proyectito y llevarme el proyectito bajo el brazo y presentarlo a los alemanes y a los holandeses. Con tan buena fortuna y con tan buena, eh, digamos, con tan buena, ¿qué podríamos decir esto? Con tan buen contagio de la pasión por el proyecto,
que logramos que nos financien. Un banco de Holanda, que era Oicocredit, que no daba créditos normalmente no daba crédito a empresas, sí daba crédito a ONGs en Bolivia. Y fuimos la primera empresa a la que financió, y me acuerdo que nos financiaron en euros. Hubo un malentendido, nosotros pensamos que iba a ser en dólares y después de unos años, cuando el euro se disparó, nuestra deuda, que eran menos de $200, $200.000, se convirtió en más de $350.000 y tuvimos ahí que negociar, etcétera. Pero una tasa interesante del 9%, y los otros holandeses, Corday, a una tasa del 6%. Entonces logramos bajar la tasa del 24 a un promedio más o menos de 7, 8% aproximadamente, y con periodos de gracia, y ahí empezamos ya a trabajar de una manera más planificada, más holgada, y empezamos a crecer bastante. Un tercer paso es que después de unos años de trabajar como una SRL chiquita y ser una empresa súper, súper familiar, tenemos que crecer. Y para crecer tenemos dos opciones. Una es prestarnos plata del banco o capitalizar. Y ahí dijimos, bueno, capitalizar implica ya ponerse pantalón largo y, y puede ser interesante o no. Y dijimos, como el impacto de esta empresa es positivo y es tan alucinantemente interesante, porque vamos generando desarrollo en el campo, en Tarata, desarrollo vamos generando en los lugares donde acopiamos las frutas, la manzanilla, la manzana, como 40 tipos de materias primas que comprábamos directo a asociaciones de productores campesinos, no en el mercado, sino en los lugares de producción. Eso era súper interesante. O sea, vimos que la empresa se convirtió en un mecanismo de impacto, de microimpacto en las zonas por donde pasaba. Entonces dijimos, no, hay que meterle, vale la pena tener socios, vale la pena arriesgarnos, perder un poco de acciones, pero hacer crecer la empresa. Entonces nos lanzamos a la capitalización de la empresa, sin saber absolutamente nada de lo que era una valoración de empresas. No sabíamos qué era un rendimiento del mercado, qué era la tasa libre de riesgo, qué era el riesgo del sector, eh, términos que ustedes dominan según lo que me comentaba Andrea, pero nosotros no conocíamos mucho, la verdad. Entonces empezamos a dijimos, bueno, el objetivo es capitalizar la empresa, es decir, buscar un socio que invierta en la empresa y tenga acciones. Entonces optamos, bueno, más bien identificamos que ese momento habían instituciones financieras de capital de riesgo, ¿no? Que ellos entraban a las empresas como socios, a las empresas que querían hacerse de estos socios, e invertían por unos 5 a 8 años, eh, y según la cantidad de plata que metían, ellos tenían una cantidad determinada de acciones, y después del tiempo pactado ellos salían con una tasa de rendimiento acordada. Entonces dijimos, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos ahora, y contratamos a un consultor para que nos dé una mano en esto de la valoración de la marca. Y no fue fácil porque en Bolivia no existen indicadores o parámetros establecidos o formales digamos, del rendimiento del mercado o de la tasa de riesgo, ¿no? O menos del riesgo del sector. Entonces nosotros tuvimos que ir viendo qué tipos de tasas existían en Bolivia, y la verdad es que existían muy pocas, muy pocos parámetros
para medir, en este caso, una agroindustria como la nuestra que trabajaba en té. Entonces fuimos buscando alternativas y construyendo unos indicadores, le voy a poner un nombre, hechizos, digamos. Si uno hubiera estado en Europa o en Estados Unidos, ahí puede conseguir fácilmente, digamos, cuál es la tasa de riesgo del sector, ¿no? Pero en Bolivia no existía eso y no sé si existe ahora, la verdad, o tal vez sí para algunos rubros grandes, pero para agroindustrias o para pymes menos aún. Entonces realmente nosotros ahí elaboramos una valoración de marca y dijimos, bueno, esta empresa vale X, no recuerdo ahorita cuál era el precio en aquel momento. Y teníamos un piso y un techo, ¿no? Más o menos cuál era el rango de la valoración de nuestra marca. Pero en pleno trabajo de la valoración interna de la marca, nuestro consultor nos abandona y se va a trabajar más bien con estas instituciones de capital de riesgo como asesor. Y en el momento de negociar con ellos, lo tenemos sentado en la mesa a este amigo negociando para ellos. Eh, entonces nosotros tuvimos que realmente afilarnos muy bien, ¿no? Es decir, prepararnos para ir a negociar. Me acuerdo que fuimos a negociar a la ciudad de La Paz con los socios que íbamos a tener y empezamos la negociación. Es decir, nos llevamos el valor de la marca en este rango y en base a eso teníamos que hacer la negociación. Mientras más nos acercábamos al techo, iba a ser más exitosa la negociación, ¿no? Eh, pero ahí vamos aprendiendo también el tema de la negociación. Y vemos que el valor de la marca, si bien es súper importante, no es lo único en una negociación cuando uno va a capitalizar su empresa. Hay otros parámetros que entran, como por ejemplo el gobierno corporativo. Es decir, si los socios fundadores van a seguir teniendo el control de la empresa, si el mismo gerente general se va a mantener o va a entrar otra persona. Es decir, hay varias variables cuando uno va negociando que se las va trabajando. Y las negociaciones son tan interesantes que digamos, se va avanzando de variable en variable. Cuando uno se estanca en una variable, pasa a la otra. Y pasa a la otra y luego ya puede volver a la primera variable cuando ya tiene el panorama un poco más completo. Entonces fueron experiencias súper interesantes estas de la negociación, que además estábamos negociando nuestra marca, ¿no? Que no era nuestra marca, era nuestra empresa, era nuestra vida, nuestro sustento de vida, y si nos aplazábamos estábamos en problemas. Pero la verdad es que nos fue muy bien, conseguimos socios de primerísimo nivel eh, y llegamos a negociaciones donde se realizaba una emisión de acciones, ¿no? Nos convertimos en una SA, de ser una sociedad de responsabilidad limitada, pasamos a ser una sociedad anónima, esto era el año 2003, eh, se, se inyectan $300,000 en la empresa, se conforma ese gobierno corporativo, se negocia de que yo siga de gerente general y ellos tenían, y conformamos como cualquier sociedad anónima, un directorio, ¿no? Y en el directorio ellos tenían un porcentaje de representación en el directorio de acuerdo a su porcentaje en el paquete accionario. Entonces, si mal no recuerdo, ellos tenían el 40% del directorio y nosotros el 60%, algo así. Pero sí nos dicen, tenemos que ser una sociedad anónima desde cero y tiene que ser una empresa 100% formal. Es decir, teníamos que facturar el 100% de lo que vendíamos. Lo que siendo una SRL no era tan así, ¿no? Pero a partir de ese momento lo hacemos. Eh, y eso nos trae algunas consecuencias a futuro porque no estaba dimensionado el crecimiento de la empresa y financieramente tenemos un poco de problemas
con los flujos de caja, el pago de impuestos era fuerte, etcétera, pero ahí vamos avanzando. Y entre los socios que entran, bueno, estaban los socios promotores, Sandra Bayá y mi persona. Estaban los socios institucionales, que son 3 instituciones las que entran. Prodem, había un banco Prodem, que no sé si ustedes lo van a recordar, pero existía este banco Prodem, que en realidad este banco era un brazo de una institución mayor, y esa institución mayor tenía un brazo de capital de riesgo, ¿no? Que también se llamaba Prodem. Luego cambia de nombre a IES, y nuestro socio se llama IES más adelante. Bueno, estaba el CIDRE y estos de Cordaid, que eran los holandeses. Entonces nuestra sociedad ya se vuelve no solamente de Cochabamba, sino hay socios de otras ciudades y también de otros países como Cordaid de Holanda, ¿no? Y algo interesantísimo es que los trabajadores que eran de la SRL y que pasan a la SA, algunos optan por que su finiquito se lo pague de manera parcial con acciones de la SA. Entonces iniciamos la SA nacionales e internacionales y compramos maquinaria, qué sé yo, y nos lanzamos a la piscina para seguir creciendo en las exportaciones. Y ahí es que crecen hartísimo nuestras exportaciones y el mercado nacional también se consolida, y es un periodo muy, muy interesante para esta empresa rural retro-postmoderna. Y luego de ahí nos vamos a un cuarto paso, que es el ingreso a la Bolsa Boliviana de Valores. Y esto es muy, muy interesante. Aquí está una pequeña foto no muy clarita del folleto para emisiones de pagarés en la mesa de negociaciones. Pero para llegar a esto, ese es el logo de Naturaleza S.A. Para llegar a esto, que era el 2005, pasamos por un proceso casi de un año en el que la Bolsa Boliviana de Valores nos hacía auditorías externas, buscaba ver si la empresa era una empresa realmente transparente en su contabilidad, si tenía todas las cosas en orden, etcétera. Nos pide un montón de requisitos y nosotros vamos logrando uno a uno todos estos requisitos. Entonces, luego de todo este proceso, la bolsa abre sus puertas a una pyme en Bolivia, ¿no? Y Naturaleza es la primera pyme en ingresar a la Bolsa Boliviana de Valores. Salimos en los periódicos, se hace toda una comunicación muy interesante, y se esperaba que muchas pymes después vayan ingresando a la bolsa de valores para poderse financiar, pero extrañamente no entran otras. Creo que llegan en 5 años a ingresar 3 pymes, un poco por la informalidad que tenían las pymes, ¿no? Entonces, cuando entramos a la Bolsa Boliviana de Valores, hay como 3 niveles. Yo no soy un experto en la bolsa, sino más bien he sido un actor que ha participado en la bolsa, ¿no? Como empresa. Pero dentro de esos 3 niveles, el primer nivel es este que se llama emisiones en pagarés de mesa de negociación. Para eso la empresa no necesita una valoración, no necesita, se me ha ido la palabra en ese momento, pero vamos a llamarle en este momento valoración de otra empresa internacional, sino que simplemente uno puede estar en esta emisión de pagarés de negociaciones, simplemente mandando reportes mensuales, bajo pena de multa si uno se atrae en 24 horas en un reporte que eran los estados financieros, más un montón de información mensual que mandábamos. Y lo que hacíamos era, sí contratamos un broker
la bolsa te pide que haya un broker como un intermediario, y la forma de trabajar que teníamos era la siguiente. Nosotros, digamos, recibíamos un pedido de exportaciones para Italia de un contenedor que valía $30,000 y que lo teníamos que mandar de aquí a 2 meses y que nos iban a pagar de aquí a 3 meses, digamos. Entonces, íbamos donde el broker y le decíamos, necesitamos financiar un pagaré de $30,000 y a 5 meses, porque en 5 meses nos va a pagar el mercado de Italia. Les mostrábamos nuestro pedido y el broker se encargaba de agarrar este pagaré que es un documento físico, y buscar un comprador en la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, de ahí alguna institución financiera o alguna persona privada decía, a mí me interesa ese pagaré, y lo compraba, y por ese pagaré había una tasa entre 5 al 8% de interés. Entonces, para nosotros era óptimo porque recibíamos en 48 horas los $30,000, y con eso teníamos capital de trabajo para preparar el contenedor a Italia, a Costa Rica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese nivel hemos estado trabajando mucho tiempo, y después ya viene un segundo nivel que ya son las emisiones de acciones, etcétera, etcétera, que no hay pyme que haya llegado todavía hasta esos niveles, ¿no? Pero con ese nivel para nosotros era perfecto porque el objetivo era financiar nuestro capital de trabajo, y lo logramos. Entonces ahí teníamos un tope de $330,000 para financiar, y esto lo hemos tenido durante muchos años vigente y hemos trabajado de una manera óptima. Nunca hemos fallado un pagaré, por ejemplo. No puedes fallar un pagaré. Puedes negociar con la persona, digamos, de hacer otro pagaré a cierto plazo, qué sé yo, pero cuando hay una fecha de pago no se puede fallar, ¿no? Luego viene un paso 5, que es que también emitimos pagarés, pero ya no en la Bolsa Boliviana de Valores, sino en el BBV, que es una sociedad de titularización, que era una sociedad del Estado boliviano, eh, que tenía un brazo que era un banco, que era el Banco de Desarrollo Productivo, perdón, la sigla está mal acá, es BDP, perdón, y esta sociedad de titularización. Y ahí es que nosotros hacemos una titularización ya por un monto mayor de $1,070,000, a una tasa aproximadamente del 7,8%, sin garantías, solamente con garantía quirografaria. Es decir, con la firma nuestra es que nos dan este $1,000,000. Y con esto, Amaté también Fruté tiene un crecimiento súper interesante. Crecen aún más el nivel de las exportaciones. Empezamos a ver otros proyectos de desarrollo. Empezamos a trabajar con la China para exportar a la China. Eh, Esa es una historia muy, muy importante. Durante unos 6 meses hemos estado en negociaciones con los chinos, con un viaje de un mes allá para conocer la empresa y poder constatar que era realmente una empresa seria, formal, que no nos estaban contando un cuento chino, pero después no se logra exportar porque Bolivia no había tenido, digamos, permiso para exportar a la China, por decirlo así. Es decir, no estaba homologado el SENASAC de Bolivia ante el SENASAC de la China, y eso no permitía que exportemos alimentos. Y bueno, y no fue posible. Pero entonces este paso de los pagarés de la bolsa, de los pagarés en el BDP, acá está bien escrito, fue también muy, muy importante para la estabilidad financiera de la empresa, ¿no? Y por último, viene una
en la evolución financiera, en el paso 6, viene una segunda capitalización, donde entran unos socios muy fuertes, que son esos de Agrocapital, que en realidad no es una segunda, son varias capitalizaciones, donde sumando casi ellos llegan a invertir $1 millón y ellos llegan a tener entre un 60, casi un 70%, ¿no? Con eso los demás socios nos diluimos, los socios promotores nos diluimos hartísimo. Se queda Corday ya con el nombre de Pyme Capital y algunos otros socios salen y aquí empieza una otra etapa ya de la empresa donde ya muchos no estamos presentes, ¿no? Yo dejo la empresa el 2015 y me dedico ya a otro emprendimiento. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque si uno ve, la verdad es que no he encontrado para esa presentación, pero si uno ve las etapas que tienen las pymes, desde micro empresa familiar hasta, hasta que las empresas se desarrollan, generalmente los socios promotores van creciendo con la empresa, pero en cierto momento dejan la empresa para emprender nuevas empresas, que que ese es mi caso, por eso estoy aquí. Entonces, entonces ese es un pequeño resumen de esta evolución financiera que hemos tenido y que ha sido muy, muy interesante. Entonces, algunas conclusiones a modo de recordar puntos importantes. Podemos decir que Naturaleza marcó un hito histórico empresarial en Bolivia como una pyme altamente innovadora, ¿no? En productos, en mercados, en financiamiento, pero siempre con una filosofía ecosocial. Eso es fundamental. Eh, en los veintitantos años que hemos estado a la cabeza de la empresa, nunca, por ejemplo, hemos tenido un juicio, ni con proveedores, ni con los trabajadores, nada, ¿no? Es decir, la idea era hacer las cosas de una manera transparente y hacerlas bien. Obviamente con 2000 problemas, ¿no? Siempre hay problemas y principalmente problemas financieros en las empresas. Un tema complicadísimo para nosotros ha sido, eso yo lo reconozco, ha sido el tema de los costos. Como teníamos casi 60 infusiones y cada infusión era una mezcla de 3 o 4 materias primas y esas materias primas había que comprarlas en distintas épocas del año y deshidratarlas y luego mezclarlas. La verdad es que eh, ahí tuvimos una falla, yo diría, en el tema de ajustar bien los costos y el margen de contribución que pensábamos que teníamos no era tal, sino era menor. Entonces íbamos teniendo mucho problema de flujo de caja. Eso, como ustedes estudian el tema de finanzas, es súper importante el tema de los costos, ¿no? Una segunda conclusión es que la empresa esta cumplió todo el ciclo de las pymes, desde un microemprendimiento familiar donde hacíamos el té en la cocina, es decir, cortábamos la piña con cuchillo, la colgábamos en el techo para que se seque y luego hacíamos té, hasta una empresa 100%, una sociedad anónima 100% formal y con 11 países exportando, ¿no? 9 de los cuales era con la marca propia Fruté. Una experiencia también importante ha sido que de los 11 países, los 9 que exportábamos con la marca Fruté se han caído. Y esa es una experiencia también que se las comparto. Y los 2 países a los que exportábamos, no con marca propia, sino con marca de terceros, por ejemplo, a Costa Rica le exportábamos a la empresa Mansaté, con la marca Mansaté, y a Italia lo mismo. Estos 2 mercados han quedado, y los que teníamos marca propia Fruté han ido cayendo.
¿Por qué? Porque siendo nosotros una pyme, eh, no teníamos la espalda suficiente como para pelear en muchos mercados, ¿no? Es decir, estábamos en Chile o estábamos en Colombia y varias marcas colombianas empezaron a, a innovar sus productos viendo los nuestros, ¿no? Ellos solamente hacían té negro en manzanilla y anís, digamos, y al vernos que nosotros teníamos semejante cantidad de innovación en tés, ellos empezaron a copiar, a copiar, a copiar, a innovar también eh, y, eh, y a golpearnos en los mercados locales, ¿no? Entonces a mí me llamaba digamos, la de Colombia y me decía, Oki, este fin de semana es un fin de semana largo acá en Costa Rica, quisiera unas 100 chicas para hacer degustaciones en todos los supermercados donde estamos, ¿puedes financiar eso? Y obviamente nosotros no podíamos, ¿no? Entonces, eso ha hecho que las marcas locales nos vayan comiendo en cada uno de las ciudades. Ese es un aprendizaje también. Eh, Después, otra conclusión es que ha sido una estrategia importante la reducción del riesgo, ¿no? Es decir, el tener el mercado tan diversificado, no depender de ningún mercado ha sido súper importante. Hay empresas, por ejemplo, yo veía aquel entonces, por ejemplo, algunas empresas de palmito que dependían del 99% de sus ventas eran exportaciones y solamente a la Argentina, digamos. Entonces, el momento que había una crisis en la Argentina, dejaban de exportar y el 99% del mercado se les caía. En cambio, la diversificación que tuvimos con naturaleza fue súper interesante, era casi 50% mercado local, 50% exportaciones, y las exportaciones divididas en varios países y el mercado local dividido en varios departamentos y cada departamento dividido en canal moderno, canal horizontal, etcétera. Realmente una buena estrategia de diversificación para la reducción del riesgo. Y también diversificamos las fuentes de financiamiento, ¿no? Como les he ido explicando. Banca nacional, banca internacional, eh, capitalizaciones, es decir, inyecciones de capital vía equity, bolsa de valores, etcétera, etcétera. Otra conclusión importante es que las capitalizaciones, que así les hemos llamado, que son estos ingresos de capital a las empresas, se puede hacer desde pyme, uno no necesita ser una empresa, una corporación grandota, se puede hacer desde pyme, que eso está súper interesante. Hay muchas startups ahora que se capitalizan desde el inicio, ¿no? Pero para esto uno tiene que ser una empresa confiable, ¿no? Es decir, tiene que ser muy transparente siempre, ¿no? Para que la gente pueda confiar en uno y mostrar siempre lo que es. Es importante saber vender, porque uno puede ser capo en valorar una marca, negociar, pero tiene que saber vender su marca, saber venderse uno mismo. eh, es importante para la negociación y también no temerle al riesgo, ¿no? Es decir, si uno es empresario, si uno es emprendedor, eso implica riesgo y en el riesgo te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces hay que capacitarse, hay que tratar de medir todas las variables. Mientras más información tenga uno, va a poder manejar más el riesgo, ¿no? Mejores probabilidades tiene. Pero importante es esto de confiabilidad, saber vender y el riesgo. Entonces, con todo eso uno sí puede lanzarse a negociar, ¿no? Importante hay cursos para saber negociar, hay gente experta en negociación y es muy importante. Eh, y obviamente importantísimo el conocimiento para valorar la marca, ¿no? O sea, nosotros nos lanzamos a la piscina porque éramos así súper arriesgados y funcionó, pero podía no funcionar. Si me preguntan si lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer en 1000 veces, pero
pero digamos con algunos aprendizajes, ¿no? Hay que capacitarse más, qué sé yo. Eh, cuando digo, bueno, eso lo voy a decir al final. Después, para entrar al mercado bursátil, la última conclusión, y con eso termino mi exposición, también es lo mismo, importante la confiabilidad, ser transparente, saber vender, saber venderse y tener una, digamos, no tener una aversión al riesgo, ¿no? Sino lanzarse al riesgo, pero tratando de calcular bien, muy bien las variables. Y aquí lo mismo, la transparencia es fundamental para el mercado bursátil, la formalidad, no hay empresas informales en el mercado bursátil, y también la visión empresarial. Es decir, que ellos sepan, y eso tiene que implica lo que es saber vender, hacia dónde va tu empresa, qué perspectivas tiene, si es una empresa que va a desarrollar, si es una empresa que está dentro de las tendencias, etcétera. Entonces, si ustedes ven todo esto, podríamos decir que cuando uno tiene una empresa, si bien tiene que aprender a vender su producto, en este caso este es mi producto que se llama Amate, que es muy importante saber vender su producto. En resumen, a medida que va avanzando la empresa, va avanzando y va creciendo también la capacidad de saber vender, pero ya no y para vender la marca o para vender la empresa o para atraer socios, es fundamental todo lo que ustedes han estado aprendiendo en lo que es la valoración de marca, en lo que es el mercado bursátil, qué sé yo, ¿no? Son herramientas fundamentales, fundamentales para dar estos pasos que todas las empresas quisieran llegar, ¿no? Es decir, todas las empresas quieren llegar a tener algún momento su marca con una valoración importante, que sea un activo intangible que pese. Todos quisieran tener socios estratégicos. Eh, digamos, una conclusión también que yo podría decir ahora es que los socios que tuvimos aquel entonces eh, no fueron tan estratégicos porque solamente aportaron capital. Eh, Tal vez sí fueron estratégicos en ese momento porque necesitábamos capital, pero si me preguntan ahora qué tipo de socio buscaría yo, ya no buscaría una persona que aporte capital nomás, sino que más bien me haga crecer en el mercado, ¿no? O me haga crecer en las exportaciones, es decir, un socio que se siente a mi lado y vaya haciendo lo que me falta a mí, ¿no? Digamos, distribución, acceso al mercado, etcétera. Y bien, eso sería todo de mi parte y podríamos entrar a conversar con todo Muchas gracias, gusto, Oki, por, querida Andrea. por todo el aprendizaje y toda la experiencia que nos has mostrado ahora. Mientras nos van pasando algunas preguntas que te podemos ir haciendo, quería que nos cuentes un poco cómo se ha ido conformando los equipos de trabajo en los distintos tipos de las capitalizaciones y cómo han ido influyendo, digamos, en esta evolución, ¿no? Para poder llegar a la bolsa y para poder llegar a ser una empresa ya formal, ¿no? Me imagino ya más a nivel gerencial y a nivel empresarial, ¿no? Sí, bueno, todo ha sido parte de una evolución en todos los aspectos, ¿no? O sea, hoy día hemos tenido poco tiempo para poder explicar todo esto, pero yo diría que así como hemos elaborado estos pasos para, para el tema financiero, han habido los pasos para lo que son los mercados, lo que es la parte de la producción, lo que es la parte de innovación de productos, qué sé yo. Es decir, todo ha ido creciendo, pero ha ido creciendo de la mano. Entonces, a nivel interno hemos ido siempre buscando profesionales jóvenes, ¿no? Para integrar
los equipos, buscábamos gente generalmente egresados de universidades, pero con buenas notas o egresados de maestrías que hayan tenido un buen desarrollo académico, mejor si hayan tenido algo de experiencia en trabajo, qué sé yo, y con ellos íbamos conformando los equipos a través de proyectos, ¿no? Cada país iba teniendo lo manejábamos como proyecto o cada desarrollo de producto también. Y a nivel gerencial o a nivel más bien del mercado, perdón, a nivel del gobierno corporativo, hemos ido creando también interesantes equipos de trabajo. Por ejemplo, el ingreso a la Bolsa Boliviana de Valores ha sido, yo diría, gracias a uno de nuestros socios que ya eran socios grandes, socios institucionales, capitales de riesgo, que nos acercaron a la bolsa y dijeron, mira, mira Bolsa Naturales es una empresa, si bien es una pyme, es una pyme súper interesante porque exporta, tiene un impacto social, tiene un impacto económico, etcétera, etcétera, y digamos, ahí hicimos un equipo de trabajo interesante con IES para ingresar a la bolsa. Entonces, digamos, siempre ha sido importante para nosotros eh, el saber escuchar, ¿no? A los asesores, a los profesionales, e ir conformando equipos de trabajo para ir avanzando como proyectos. Gracias, Oki. Aquí tengo una pregunta. ¿A qué le atribuye el éxito de las importaciones y crecimiento en el mercado, siendo que cada país tiene una cultura tan distinta? ¿Fue más la calidad del producto, la capacidad de negociación, el estado financiero de la microempresa? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Que hay una pequeña corrección, ¿no? Que en realidad no eran importaciones, sino exportaciones. Más bien no importábamos nada, todo lo exportábamos. Eh, y, y la respuesta está en lo que dice esta persona. Uno, la calidad del producto era una calidad súper, súper buena y un poco en saber vender nuestro producto, ¿no? Eh, a mí cuando me tocaba ir a las ferias internacionales al principio, me acuerdo, digamos, a la primera feria que fui a una feria orgánica que se llamaba Biofag, el 96, llevé nuestro té de manzana, de durazno y de piña en unas cajitas bonitas, pero no como para exportar. Y un poco, y me acerqué tenía yo mi propio stand, pero en algunos momentos me salía del stand y más bien visitaba a los stands de empresas de té para ofrecerles nuestro producto, ¿no? Y ellos me decían, qué interesante, a ver, déjame unas muestras, qué sé yo. Y después de 3 años, de 2 años, cuando volví a esa misma feria, muchas de las empresas a las que yo había visitado ya tenían sus tés de fruta. Entonces realmente fuimos súper, súper innovadores en el mundo de las infusiones. Y eso, el ser innovadores y el tener un producto de calidad, eso interesaba a la gente y por eso nos compraban. Gracias, profe, por su respuesta. Tenemos una segunda pregunta y hace referencia a cuáles han sido los principales costos, ¿no? Los gastos en los cuales se ha erogado para poder emitir valores en la bolsa boliviana. Em, la verdad es que ahí me agarran un poco en curva y no recuerdo exactamente cuáles eran esos costos, pero digamos, no fue muy costoso eh, monetariamente hablando ingresar a la Bolsa Boliviana de Valores. Fue más costoso a nivel, digamos, del ordenamiento financiero, del ordenamiento administrativo, el cumplir con las reglamentaciones que ellos nos ponían, el cumplir con los reportes mensuales que teníamos que hacer. Imagínense de ser una SRL
una SRL normal, una pyme normal, en 2 años después de la capitalización ya estábamos en la bolsa y teníamos que emitir reportes, ¿no? Reportes financieros complejos además. Entonces, los primeros 3 o 6 meses casi hemos pagado multas porque llegábamos con 24 horas de retraso, con 48 horas de retraso, pero después nos fuimos ya eh, organizando mejor y logramos ser realmente una pyme así súper ordenada financiera y administrativamente para poder estar en la bolsa. Y el resultado fue que en 48 horas, eh, después de que nosotros emitíamos un pagaré, ya lo teníamos financiado, ¿no? Había un interés por comprar pagarés de naturaleza. Fue algo interesante. Pero concretamente, si uno quiere saber, digamos, más temas de la bolsa, yo pienso que en Internet puede estar cuánto costaría el tema del ingreso a la bolsa, pero que no era lo más fuerte, digamos. Aquí hay otra pregunta. Dice, buenas noches. Un consejo para los que queremos emprender. Bueno, mi consejo es que lo hagan, que se lancen a la piscina con todo entusiasmo, a veces sin calcular mucho. Digamos, si nosotros nos hubiéramos puesto a hacer números al iniciar naturaleza, es decir, antes de hacerlo, no era factible al principio, ¿no? Hemos estado años, digamos, viviendo en rojo. Pero lo que se fue creando fue un valor de marca, fuimos abriendo un mercado, fuimos generando un hábito de consumo, que es súper, no es nada fácil, los que estudian marketing saben eso. Entonces mi consejo es que confíen muchísimo cada uno en sí mismo, que tengan mucha pasión por lo que hace y que lo que hace trate de no copiar, ¿no? Es decir, más bien la innovación es fundamental. Yo pienso que estamos ahorita en un momento en la sociedad a nivel mundial muy, muy sui generis y que es casi un momento de inflexión. Todo lo que se hacía antes de la pandemia ya más o menos se sabía cómo era y todo lo que viene hacia adelante no se sabe cómo va a ser. Entonces, lo que uno vaya haciendo ahora como un emprendimiento puede ir abriendo una brecha, puede ir construyendo una brecha interesante que podía no existir, ¿no? Entonces, el hacer algo innovador ahora, eh, pienso que tiene muchas, muchas más oportunidades de las que teníamos antes, porque la gente está más abierta a consumir cosas nuevas, la gente está más abierta bueno, a todo lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Entonces, creer mucho en uno e innovar para ser emprendedor pienso que es una buena dupla. Gracias, profe. Una siguiente pregunta es sobre, en aquel momento cuando usted estaba en este proceso de emitir valores en la bolsa, ¿qué alternativas más se le había ofrecido, ¿no? Si es que existía el programa que hoy tenemos en la BBV, que es sobre los bonos verdes, ¿no? Y también sobre referencia, se nos podría comentar sobre su filosofía ecosocial que nos comentó. Bueno, muy bien. Bueno, primero no soy profesor, ¿no? Soy un compañero como ustedes, solo que ha emprendido desde hace varios años y sigue emprendiendo con todo entusiasmo. Eh, la verdad es que estoy ahora un poco desactualizado de los programas de la bolsa en este momento. No sabría responder esa parte. Sin embargo, aquel entonces, cuando nosotros ingresamos en la bolsa, no había un programa para pymes.
y ahí nosotros lo forjamos, ¿no? Es decir, junto con ese socio institucional, que era IES, a través de Johnny Fernández, me acuerdo, fuimos a la bolsa a hablar con el gerente y le dijimos, mira, nosotros somos una pyme y nos interesaría ingresar a la bolsa. Y ellos dijeron, no, pero no hay para pymes. Y empezamos a hablar, ¿no? Lo invitamos a que nos visite, a que vayan a la planta de Tarata, a que vean nuestras exportaciones, a que conozcan nuestra filosofía ecosocial, etc. Y les interesó y abrimos Senda. Naturaleza ha abierto Senda en montones de áreas, como hemos dicho, ¿no? Área financiera, mercados, productos, filosofía. Y respondiendo a tu pregunta sobre la filosofía ecosocial, la idea era tener un impacto positivo en la parte ecológica, medioambiental, y para eso trabajábamos nosotros con agricultura orgánica, es decir, en nuestra planta de Tarata no utilizábamos ningún agroquímico, todo era 100% orgánico, y les estoy hablando del 93, ¿no? Es decir, 30 años hace. Hemos sido pioneros en lo que es el orgánico en Bolivia. Cuando salíamos a vender nuestro producto, decíamos, este producto no lo fumigamos para nada. Y la gente decía, pero ¿por qué no lo fumigan? Hay que fumigar siempre. O sea, no había una conciencia ecológica, ¿no? Pero nosotros buscábamos impactar positivamente en el medio ambiente, no solamente con lo que producíamos nosotros en Tarata, sino la idea era que los productores de piña, de té, etcétera, etcétera, también tengan una agricultura orgánica. Y ahí los íbamos capacitando, hicimos algunos proyectos para capacitar y logramos certificar como producción orgánica a varias asociaciones de productores. Eso fue muy interesante. Entonces, la idea esta de impactar en lo ecológico era una idea que no era una idea, sino era una realidad. Después, en la parte social, también buscábamos impactar de manera positiva, y eso también era una realidad porque trabajábamos con 300 o 400 familias de productores dispersas en todos los pisos ecológicos de Bolivia, y también ahí había un impacto positivo social y también un impacto en el pueblo donde estábamos, ¿no? Nosotros no estábamos en una ciudad, sino en un pueblo chiquito, con características muy peculiares. No había una economía importante en Tarata, todo giraba alrededor de la chicha. Todo el mundo bebía chicha en cantidades industriales en Tarata, eso hacía mover la economía, pero la pasábamos bien. Ese es un chiste. Y entonces había un impacto social importante también en el pueblo, ¿no? Es decir, casi el 90% de las personas que trabajaban en naturaleza de Tarata eran mujeres. Entonces, de pronto, muchas mujeres de Tarata tenían un ingreso fijo, tenían AFPs, tenían seguro médico, etcétera, etcétera, y eran las que aportaban en sus casas, en un pueblo chiquito, imagínense. Entonces, hubo un impacto social muy interesante. Y en la parte económica, lo mismo, ¿no? La idea era impactar en el área rural, etcétera, etcétera. Entonces, esta filosofía se fue plasmando, pero no era que nosotros habíamos leído qué era la RSE, que aquel entonces no había, sino más bien era qué era lo que nosotros queríamos hacer como emprendedores, cómo queríamos impactar con nuestras vidas, impactar con nuestro trabajo, y ahí creamos este término, ¿no? De lo ecosocial retropostmoderno. Así que, y eso sigue vigente y en desarrollo. Muchas gracias, Oki, por habernos contado toda la experiencia que has tenido en Fruté, en toda esta evolución a nivel
financiero y como empresa, ¿no? Desde una pyme hasta llegar a la bolsa. Así que, bueno, ya cerramos esta charla, esta conferencia, y espero que haya sido de mucho beneficio para todos los presentes. No, yo soy el agradecido, André, por poder llegar a tantas personas. Pena que no les vea el rostro, o pena que no estemos juntos para poder intercambiar más ideas, pero yo pienso que hacer empresas es algo mágico, porque de la nada se construye valor, se construye principios, se construye filosofía, se construyen maquinarias, es decir, de la nada se construye algo, ¿no? Y ese algo, si uno lo hace con pasión y si uno lo hace desde el corazón, son cosas que van aportando de manera positiva a la sociedad. Así que si en algo, si puedo dejar un mensaje en todos ustedes, es que el mundo empresarial es súper interesante y que siempre busquen esto de ser innovadores fundamentalmente en esta época. Así que muchísimas gracias a ti, André, al profesor que me ha presentado y fundamentalmente a todos los muchachos y muchachas que han tenido el tiempo para escuchar nuestras experiencias. Así que un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias, Oki. Hasta luego a todos. Hasta luego, Alicia. Hasta luego.